Vamos a dar lectura entonces en este tiempo a Mateos 6, del 5 al 8. En realidad la lectura que vamos a tener va a ser una lectura parcializada. En realidad el texto completo es de Mateo 6, del 5 al 13, pero en esta primera parte vamos a ver los versículos del 5 al 8 del mismo capítulo de Mateo 6. Así que yo te invito ahí que te pongas ya de cómodo, ¿cierto? Ahí en tu hogar, tomándote una tacita de té, café, pero atento a la palabra del Señor. Así que vamos a orar. Te invito a orar en esta tarde. Padre, queremos darte gracias, Dios mío. Gracias porque nos das, Señor, la oportunidad, Señor, de poder estar nuevamente, Señor, reunidos en este tiempo a través de este medio. Dios mío, gracias porque nos das la vida, la salud, porque podemos levantarnos, Señor, y saber de que tú renuevas tus misericordias, Señor, nos acompañas durante el día y en todo lo que hacemos, Señor, queremos, Señor, ser hijos tuyos, Señor, que te glorifiquen constantemente. Gracias, Señor, por este tiempo, Dios mío, por la lluvia de hoy, por lo que está provocando, Señor, todo esto, que es limpiando los aires, Señor, que con mucho, ha habido muchas enfermedades, Señor, respiratorias, Dios mío, y esto viene a limpiar un poco, Señor, el aire, Dios mío. Gracias, Señor, porque todo, Señor, tiene un propósito, Señor, y todo lo que tú haces es bueno. Gracias, Dios mío, te damos, y en esta hora pido tu asistencia para que nos guíe, Señor, a través de esta palabra, que nos enseñe, nos instruya, y que podamos, Señor, cada día más conocerte un poquito más, Señor, a través de tu escritura, de tu palabra. Bendice a mis hermanos, Señor. Atento a nuestros oídos, Señor, y que podamos, Señor, estar atentos a tu palabra. A ti sea la honra, la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, como decía, la lectura bíblica la quiero dividir en dos partes. Ya le voy a explicar el por qué. Así que vamos a empezar primeramente con Mateo del 5 al 8. Le he puesto como título bien simple a esta predicación o enseñanza, Jesús y la oración. Ya como ves tú ahí en tu Biblia, ¿cierto? Aparece quizás el título, Jesús y la oración. Tal como aparece ahí, le puse eh, el nombre de esta predicación. Así que te invito a que me acompañes. Y dice así la palabra del Señor. Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar, no, no usen ustedes repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque su Padre sabe lo que a ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan. Amén. Es palabra del Señor. Esta, esta porción de la palabra, ¿cierto? Se desprende un poco, ¿cierto?, de la bienaventuranza del sermón del monte, ¿verdad? Y ya casi ya al término, Jesús les viene a enseñar a los discípulos, ¿cierto?, de la forma correcta de orar. La oración es considerada como una práctica piadosa, ¿cierto?, digna de los justos y muy practicada entre los judíos a tal punto que llegaron a crear diferentes tipos de oraciones para todo tipo de eventos, como por ejemplo oraciones antes y después de comer, ¿verdad? Ver la luna nueva, la lluvia, el salir o entrar en la ciudad, etcétera y etcétera. Había muchas formas de dar gracias o de orar, ¿cierto? Por motivos. Los judíos tenían muchos motivos para orar.
Si bien es cierto, todos estos tipos de oraciones tenían como objetivo crear en el judío la admiración y la gratitud hacia Dios por sus infinitas misericordias. Llegaron a convertirse en vanas repeticiones y en un puro legalismo, lo cual es condenado por Jesús. La oración entre el pueblo judío era tan importante que ellos tenían 3 horas, tenían 3 horas, si bien digo, al día para orar sin importar dónde estuvieran, ¿verdad? Muchas veces hemos leído en la Biblia, ¿cierto? La hora tercera, la hora sexta, la hora novena. Y esto era una costumbre, ya era una parte de su, eh, de su, eh, ¿cómo decirlo? De su forma de expresarse, ¿cierto? De comunicarse y de estar, ¿cierto? Comunicado espiritualmente con Dios, ¿verdad? La hora de la oración era la hora tercera de las 9 de la mañana, la hora sexta a las 12 del día y la novena a las 3 de la tarde. Por eso el salmista declaraba en el Salmo 55, 17, dice, tarde, mañana y mediodía me levantaré y gimiré, y él oirá mi voz, ¿verdad? También encontramos en Daniel que tenía la costumbre de orar 3 veces al día. Daniel 6:10 dice, cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa, en su aposento superior tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. Y como solía hacerlo antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. Esta parte, bueno, todos conocemos la historia, ¿cierto? Aquí eh, se había dado un veredicto, ¿cierto? Un edicto, donde se prohibía, ¿cierto? Orar. Sin embargo, aquí Daniel, sin hacer caso, digamos, a ese edicto, él aún así oraba las 3 horas que él sabía, ¿cierto? Por la mañana, por la mediodía y en la tarde. Al parecer los discípulos continuaron con la costumbre después del Pentecostés, porque lo vemos también aquí en el libro de Hechos, ¿cierto? 3, 1 dice, cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la hora de la oración. Aquí la hora novena. ¿M? Los musulmanes tienen una misma costumbre. La intención de esta práctica era crear la buena costumbre de buscar a Dios. Sin embargo, llegó a convertirse en algo monótono. Se practicaba no de corazón sincero, sino como como robots, ¿cierto? Programados para tal cosa. También se desarrolló la creencia que la oración podía ser eficaz solo si se realizaba en ciertos lugares específicos como el templo y la sinagoga. Esto causó el problema de pensar que Dios estaba confinado solo a ciertos lugares. Finalmente los judíos tenían la costumbre de alargar sus oraciones creyendo que por ser más largas y elocuentes Dios los escucharía. Yo quiero en esta oportunidad quiero ver, eh, hacerlo en realidad para todo, en realidad esto nos va a servir, ¿cierto? ¿Cómo es la manera correcta de orar de acuerdo cómo Dios nos presentó, ¿cierto?, a los discípulos y también obviamente a nosotros, el Padre Nuestro? Aquí vamos a saber, ¿cierto? Por eso decía que esta parte va a estar dividida en 2 partes. Ya leímos la primera parte, ¿cierto? Y ahora quiero mencionar, ¿cierto?, la manera incorrecta de orar. Mateo 6:5 dice, cuando ustedes oren, dice, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Aquí una vez más, ¿cierto? Jesús hace referencia a la manera incorrecta de hacer cosas correctas. ¿Cómo es eso? La oración siempre ha sido clave en la vida piadosa. Sin embargo, los líderes religiosos de los tiempos de Jesús lo hacían solo para impresionar a los demás. Ya lo veíamos, ¿cierto? Que ellos se paraban, ¿cierto? Y hacían oraciones elocuentes, ¿verdad? Y entre los gentiles existía la costumbre de hacer largas oraciones con voz a cuello, donde solían referirse a dioses con todas sus clases de títulos y halagos, con el fin de llamar su atención. De igual forma,
Los fariseos y escribas solían hacer elocuentes oraciones en voz alta con el fin de que los demás lo escucharan y los alabaran por su gran retórica o su gran oración, ¿verdad? Nuestro Señor le dice de la siguiente forma: porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas. Ellos amaban eso, ellos buscaban lugares públicos, ¿cierto? Donde ellos podían orar de esta forma, ¿cierto? Y de forma elocuente, ¿cierto? Con palabras muy lindas, poéticas, ¿verdad? Entonces eso obviamente llamaba mucho la atención y eran muy admirados por eso. Entonces eso lo hacían más que nada por ser vistos. Y eso es lo que Jesús, ¿cierto? Eh, reprende de cierta manera, ¿cierto? Y después más adelante lo vamos a ver cómo Dios le dice a los discípulos qué es lo que no deben hacer. Eh, Decíamos, ¿cierto? Que porque ellos amaban el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. En la parábola del fariseo y el publicano, Jesús ofrece un buen ejemplo de cómo eran las oraciones de ellos. Esto lo vemos, ¿cierto? En Lucas 11:12, dice así: el fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Bueno, aquí podemos ver una oración, eh, si bien es cierto, era un hombre que sí cumplía con ciertas cosas, ¿verdad? Que demandaba, ¿cierto? Que era el diezmar, ¿cierto? Dice, o sea, el ayuno, ¿verdad? Y eso no es malo, no es malo. Pero aquí todos conocemos la historia, ¿cierto? Que él se hace ver a sí mismo, ¿verdad? Como que se glorifica a él mismo. Él no está dando una, un antecedente, digamos, de mostrar, ¿cierto? Una humillación ante Dios, sino más bien él hace ver y notar que él hace ciertas cosas como que él está, está haciendo bien todo ante los ojos de Dios, ¿verdad? Si bien es cierto, a lo mejor él lo declara y dice que él no era estafador, no era injusto, no era adúltero, ni aún como este recaudador de impuestos. O sea, él aún se compara con alguien y eso en realidad es una oración, más bien una oración hacia él mismo, ¿verdad? Estos métodos de oración pública caían en la ostentación, o sea, en la exageración. Los fariseos solían ponerse en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles y hacer sus oraciones en voz fuerte para que la gente los admirara por sus elocuentes palabras y gran piedad. Al final Jesús dijo que los tales ya tienen su recompensa. O sea, ellos Jesús ya sabía, él los conocía, y él conoce, obviamente, ¿por qué no? Si él nos conoce, a cada uno de nosotros conoce lo que nosotros hacemos. Por lo tanto, él examina, ¿cierto?, el corazón de cada uno de nosotros, él sabe lo que hay en nuestro corazón. Por lo tanto, a veces no es requisito, ¿verdad?, a los ojos del hombre, que tú o yo, más bien yo y ustedes, ¿cierto?, que nosotros ¿cierto? Seamos buenos diezmadores, que ofrendemos, ¿cierto? Que vamos todos los domingos a la iglesia y cumplamos con ciertos requisitos, ¿cierto? Dentro de nuestra liturgia, sino que más bien Dios conoce nuestro corazón y sabe las intenciones que hay en nuestro corazón. Por eso la importancia de la clase que se está dando el martes, ¿cierto? Que es guardar el corazón, ¿cierto? En los tiempos, ¿cierto? Donde viene muchas veces eh, la tentación, ¿cierto? Muchas veces somos tentados, ¿verdad? A, a- a demostrar, ¿cierto? Que somos más que el otro, así como lo hizo, ¿cierto? Este fariseo, ¿cierto? Al orar de esa manera, que se comparó con ese hombre, ¿cierto? Que no era igual que él. Y a veces nuestro corazón tiende, ¿cierto?, a hacer ese tipo de cosas. Por eso debemos guardar nuestro corazón para que no nos suceda esto, sobre todo cuando nos dirigimos a nuestro Padre, que Él conoce y sabe todo esto. La manera correcta entonces de orar empieza
una vez que Jesús le dice cómo no orar, qué es lo que no debemos hacer, ¿cierto? Como los fariseos que se ponen de pie en la sinagoga y en la esquina, quizás a lo mejor no me estoy dando a entender, pero ya me vas a entender lo que quiero decir. Porque en realidad Jesús no está diciendo que eso es malo, sino que las intenciones, como lo hacían ellos, era malo, es malo. Porque si bien es cierto, hoy en día se puede orar, ¿cierto? En la iglesia, se puede orar, quizás cuando tengamos evangelismo, ¿cierto? Vamos a orar por los enfermos, vamos a orar por las personas ahí, eso no es malo. Pero Dios mira las intenciones, cómo lo estamos haciendo, si estamos haciendo para que el hombre, ¿cierto?, nos admire, que ellos tienen ciertas características. No, recuerden que todo proviene de Él. Si nosotros somos, tenemos que ser siempre siervos, ¿cierto?, delante de Dios primeramente y ante todo. Nosotros vamos a servir, fuimos llamados para servir. Mateo 6, del 6 al 8 dice, pero tú, cuando ores, y aquí viene la parte, digamos, cómo es la parte, la forma correcta de hacerlo. Dice, pero tú cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que lo ve en secreto te recompensará. Y adorar, uses, no usen ustedes repeticiones sin sentido como los gentiles, como porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejante a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan. Contraria a la práctica, ¿cierto?, de los fariseos de realizar oraciones públicas, Jesús exhorta a sus discípulos a orar a Dios en secreto. En estos versículos Jesús no está condenando en sí el realizar una oración pública, como ya lo decía antes, sino más bien la intención por la cual se hacía. ¿Cuál es la intención? Al ser vistos por los hombres. La verdadera oración tiene que hacerse de un corazón necesitado que busca tener un momento de comunión y comunicación con Dios. Jesús les advierte, y orando, no uses vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídas. En general, nosotros cuando oramos, ¿cierto? Debemos, eh, a veces, claro, a veces buscamos palabras de la Biblia, que es bueno, sí, es bueno, pero yo creo en lo personal, creo que la mejor oración es una oración que sale del corazón, que sale de nuestro interior, ¿cierto? De nuestra, no de nuestra emoción, no, sino que sale del corazón. Debemos orar con súplica, con ruego. Eso es lo que Dios busca de nosotros. No palabras que son palabras que repetimos constantemente. Nos cuesta, sí, nos cuesta. A veces nos encajamos, ¿cierto? Nos encuadramos en ciertas oraciones y a veces hay mucho por qué orar. Y esto, bueno, en realidad hoy día me daba cuenta y es una crítica para todo en realidad. Eh, ¿Quién soy yo para criticar si en el fondo también yo tengo muchos errores, amados hermanos? Pero yo hoy día publicaba, ¿cierto?, algo ahí en el Facebook de la iglesia y no vi ningún comentario. Y yo decía, bueno, voy a poner esto y entenderé que, claro, cuando a uno le interesa algo que va en contra de la voluntad de Dios, obviamente uno lo toma como parte de nuestras oraciones. Entonces, a veces estamos tan preocupados de tantas cosas y que dejamos esto que es la oración, que es una parte importante, importantísima en el caminar, ¿cierto?, como hijo del Señor. Es la parte donde nosotros tenemos la oportunidad de comunicarnos, de tener una comunión con Dios, donde a través de la escritura, ¿cierto?, yo puedo conocerle, ¿verdad? Puedo saber qué es lo que Él espera de nosotros. Pero muchas veces en nuestras oraciones esperamos más de Dios, que sus respuestas sean muy rápidas, favorables,
pero como no le conocemos, muchas veces esas oraciones no son contestadas de inmediato. Y como he venido diciendo, ¿cierto? Vienen las frustraciones. Muchas veces nos frustramos porque la oración nuestra no es contestada. Por eso Jesús le advierte, orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídas. En la Biblia encontramos ejemplos de cómo los gentiles solían hacer largas y vanas repeticiones con el fin de ganar la atención de sus dioses. Por ejemplo, cuando Elías desafió a los profetas de Baal en el monte Carmelo, ellos hicieron largas repeticiones invocando a su Dios desde la mañana hasta el mediodía. Y todos sabemos el resultado, ¿cierto? En 1 Reyes 18:26, entonces tomaron el novillo que le dieron y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, oh Baal, respóndenos. Pero no hubo voz ni nadie respondió, y danzaban alrededor del altar que habían hecho. Eran oraciones ostentosas, que ellos hacían muchas cosas y alababan, qué sé yo, pero al fin y al cabo no había ningún resultado. También en el libro de los Hechos leemos cómo la muchedumbre saltó el nombre de su diosa por casi 2 horas cuando su culto se vio amenazado por la predicación del Evangelio en Éfeso. Hechos 19:34 dice, pero cuando se dieron cuenta de que era judío, un clamor se levantó de todos ellos gritando como por 2 horas, grandes Diana de los Efesios. Claro, porque en esa región, ¿cierto? Predominaba, ¿cierto? Esta diosa. Y todos la alababan, le creían a ella. Entonces, pero cuando llegó el Evangelio, ¿cierto? Cuando llegó Pablo y mandó, ¿cierto? A predicar a ese lugar, ellos ostentaban más aún. Sin embargo, Jesús aclara que Dios no se impresiona por las elocuentes palabrerías, ya que esta es la actitud de los hipócritas. Lo que se espera en la oración es un corazón humillado que busque sinceramente su presencia y reconozca que solo Él se encuentra, en Él se encuentra el refugio. Eso es la oración, amados hermanos, es refugiarse, es estar al amparo del Creador. Orar significa depender de nuestro Dios, de nuestro Creador. Por eso hay que hacerlo en forma, eh, con la intención de ir, no ir con la idea de que voy a orar y voy a esperar la respuesta para que esto, lo que yo estoy pidiendo, suceda. No, yo creo que la oración debe ser primeramente humillarnos ante Dios, de reconocer, ¿verdad?, de que estamos acercándonos, estamos pidiéndole, no, no a cualquier persona. El Salmo 51 dice que los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciará. Muchos han cuestionado el significado de las palabras, ¿por qué vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis? O sea, si él ya sabe, entonces, muchos dicen, entonces, ¿para qué voy a orar? ¿Para qué oro? ¿Para qué le pido si él ya conoce mis necesidades? Pero yo te voy a poner un ejemplo simple. No todos son padres, pero otros son hijos. Cuando un hijo se acerca a un padre y le pide, ¿ustedes creen que un padre no sabe lo que el hijo quiere? Claro que sí. Pero el padre siempre espera que el hijo le pida, le diga. Asimismo, ¿no? Sucede con Dios. Dios está esperando que nosotros nos acerquemos. Por eso hay muchos que dicen, bueno, es tu obligación. No, no es la obligación del padre darnos
las peticiones. No es obligación de Él. Yo como padre no es obligación mía darle a mi hijo o a mi hija los caprichos o las peticiones que ellas quieren, no. Yo conozco las necesidades, yo conozco, sé como padre las falencias, lo que les falta a mis hijas. En este caso, en mi caso. Yo tengo hijas, no tengo hijos, por eso digo mis hijas. Así Dios mismo, Él sabe cuáles son nuestras necesidades, pero Él espera que nosotros se las pidamos. Por lo tanto, esa es una excusa, yo creo que es una excusa diabólica, es decir, bueno, ¿para qué voy a orar si Dios ya sabe lo que me falta? Y me relajo en eso. Por eso muchas veces también no hay respuesta, porque Dios está esperando de que tú le digas, te acerques a Él, en dependencia, no esperando que suceda porque Dios tiene que hacerlo, no, no es así. Dependemos de Él, 100%, en todo sentido. La oración no pretende cambiar la voluntad de Dios, sino más bien conformarnos, conformarnos a la voluntad de Dios. O sea, nosotros debemos, amados hermanos, nosotros debemos esperar en la voluntad de Dios. Muchas veces queremos que las cosas sucedan de inmediato y a veces humanamente lo vemos urgente, pero nosotros tenemos una vista limitada, una visión limitada de ver las cosas. En cambio, Dios conoce todo, sabe el principio y el fin de todas las cosas, y Él sabe lo que nos conviene y lo que nos conviene en el momento y en el tiempo preciso que Él estime conveniente. Por eso nosotros debemos acercarnos a Él en forma humilde y en forma humillarnos delante de Él, reconociendo de que Él tiene la respuesta en, en el momento que Él lo estime. Más que cambiar las cosas, la oración pretende cambiar al hombre para que éste se amolde de una mejor manera a la voluntad divina. Nosotros debemos amoldarlos a la voluntad de Dios. Nosotros no somos aquellos que manejamos la voluntad de Dios. No. Dios tiene una voluntad con nosotros. Él, a su voluntad, Él va a expresar en el momento que nosotros, eh, en lo que le estemos solicitando en la oración, Él estime conveniente. Pero vamos a ver que la oración no es solamente pedir, no es solamente pedir, tiene mucho más que eso. Por eso vamos a ver en parte lo que Jesús les recomienda, ¿verdad? Y les enseña a través del Padre Nuestro. La oración, lejos de querer torcer el brazo de Dios, tiene como objetivo es tomar, ¿cierto? O aferrarse de su mano ayudadora. Ese es el objetivo, que nosotros debemos tomarnos y aferrarnos a la voluntad de Él, de su mano. Él nos va a ayudar, por supuesto que sí. Él sabe lo que nos falta y Él sabe cuáles son nuestras necesidades. Pero nosotros no debemos torcerle el brazo a Dios, no querer torcerle el brazo a Dios. Hay un ejemplo muy claro eso cuando lo vemos, ¿cierto? En Sara, cuando hizo que pasó por alto la promesa de Dios. Y ella no supo esperar, ¿cierto? Y ya sabemos todo lo que pasó ahí. Y las consecuencias que trajeron en ese tiempo y hasta el día de hoy, por tratar de torcer el brazo, ¿cierto? A Dios, de no esperar en su voluntad. Entonces, por eso quiero, en esta segunda parte, ¿verdad? Una vez que vimos la primera parte el cómo no hacerlo y el cómo hacerlo, adentrarnos, ¿cierto?, en el Padre Nuestro. Mateo 6, 9 al 13 dice, ustedes pueden orar de esta manera.
Aquí se refería a los discípulos, pero también esto es un ejemplo para nosotros. Y claro que es así. Oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria para siempre. Amén. La oración del Padre Nuestro se ha llegado a considerar una oración modelo, que tiene como objeto servir de ejemplo de los elementos básicos que deben poseer nuestra oración, y no para usarla, escuche bien, pero no para usarla de una manera supersticiosa ni como repetidos rezos. Jesús lo puso como ejemplo, pero no es que nosotros sea la, como decirle, la plantilla, ¿verdad? Ya, así no dijo Jesús, así tenemos, no, no es así, sino que Él dio la pauta, cómo debemos hacerlo, y ya lo vamos a ver, lo vamos a empezar a desglosar de la manera que Jesús lo hizo entender a los discípulos. Lo cual, ¿cierto? Si lo hacemos de forma eh, de esta forma, ¿cierto? Si tomamos el Padre Nuestro, eh, Jesús a la larga, eso ya veíamos, ¿cierto? Al hacer cosas repetitivas, ¿cierto? El Señor condena. De acuerdo con los padres de la Iglesia Occidental y la Iglesia Luterana, las peticiones que esta oración tiene son 7. Porque aquí en el Padre Nuestro hay peticiones. Y ya lo vamos a entender. Dice, mientras que los padres de la Iglesia Oriental, de la Iglesia Reformada, y los teólogos de Westminster son solamente 6, considerándose las últimas dos como una. Es importante también reconocer que existen otros pasajes bíblicos donde se nos enseña también cómo orar. Como por ejemplo, Juan 14:13 y Juan 16:26. Ahí nos enseña que debemos orar en el nombre de Jesús. Yo no puedo orar, ¿cierto? En el nombre de, no sé, pues de, de los santos o de de un hombre, ¿cierto? No. Debemos orar en el nombre de Jesús. 1 Timoteo 2, 1 al 2 dice que enseña a incluir a todo hombre y gobernante. Y aquí, ¿cierto? Esta parte de la oración que nosotros tenemos los días lunes, ¿verdad? Que oramos, ¿cierto? Por los gobernantes. Oramos, ¿cierto? Por las autoridades. Así debe ser nuestras oraciones. Debemos incluir el nombre de Jesús. Debemos orar por los gobernantes, por los que nos gobiernan. Orar por nuestros vecinos, por la vecindad. Orar por el país. Orar por nuestros enemigos también. En 1 Tesalonicenses 5:17 nos enseña a orar sin cesar. O sea, debemos orar y aunque no veamos respuestas, debemos seguir orando. Debemos seguir orando. Santiago 1:5, del 5 al 16, también dice, nos enseña a pedir sabiduría, confesar nuestras ofensas y orar unos por otros, y etcétera. Entonces, veamos cada una de las peticiones que encontramos en el Padre Nuestro, las cuales van precedidas de una invocación. Padre nuestro que estás en los cielos, en la primera parte. Jesús nos enseña que toda oración debe iniciar exaltando y santificando su nombre. Realmente la primera parte, Padre nuestro que estás en los cielos, es una invocación, ¿verdad? Eso debe estar marcado en nosotros. No es llegar y entrar así y pedir. No, debemos primeramente invocar a aquel que nosotros vamos a estar presente, donde vamos a pedir. Primero debemos ser respetuosos, invocar el nombre de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos. Es una invocación a Dios, al Dios verdadero, mientras que la segunda, santificado sea tu nombre, es la primera petición. Lo que nos enseña que antes de poner cualquier petición delante de Dios, debemos presentarnos delante de Él con reverencia y exaltándolo. Amén.
Aquí vemos, ¿cierto? En todo país cuando una persona, o yo hago la pregunta en este momento, si tú en este minuto recibieras eh, una invitación del presidente o de cualquier autoridad, yo creo que lo más normal, ¿cierto? Lo más normal, lo primero que pensamos, wow, nos sorprende, nos llega de sorpresa, pero es como que algo sorprendente, algo que jamás me lo esperaba. ¿Y cuál es mi reacción? Lo primero que hago es decir, bueno, voy a tener que comprarme un terno nuevo, una ropa nueva, ir bien presentado, con los mejores zapatos, ¿cierto? Buscar el zapato que no tenga el menos defecto posible y arreglarme de la mejor manera. Esta invitación puede ser tanto de un presidente o como un rey o no sé, cualquier autoridad, ¿verdad? Pero para eso tenemos que someternos a un protocolo, porque todo esto tiene un protocolo. Uno lo ve, ¿cierto? En la televisión cuando ellos hacen sus discursos, ¿cierto? Primero hay un orden, ¿cierto? Se ordena, nadie puede pasar de esta línea para allá. Todo un protocolo, o sea, hay un orden. Entonces, a veces cuando pasa esto, ¿cierto? Generalmente vestimos con la mejor ropa. Y ahí nos acordamos que vamos con el celular y lo apagamos, lo desactivamos. Y es más, si tengo que dirigirme, ¿cierto? A esta autoridad, preparo, ¿cierto? Un discurso con palabras, ¿cierto? Apropiadas para el momento, ¿verdad? Antes de pedir cualquier cosa. Y cada discurso, ¿cierto? Antes de que yo hable, ¿cierto? Para hacer la solicitud, ¿cierto? Primero va con un saludo, perdón, y un halago. Cuando uno, cuando uno se dirige a un juez, no le puede decir, no sé, pues si el juez se llama Pedro, no le puede decir don Pedro, tiene que decirle señor juez o su señoría. Si usted no hace, yo lo sé porque yo muchas veces tuve que presentar escritos, ¿cierto?, ante el juego, ante un juez y tenía que hacerlo de esa manera. Me enseñaron a hacerlo así porque así es. Dirigirse a un juez tiene que ser de esa manera. Señor Usía, su señoría, su señor, de esa manera. Ahora, si todo esto se hace un nombre, con un hombre de la tierra, ¿cierto? ¿Cuánto más no se hará con el Rey de Reyes y Señor de Señores? Y eso es, yo hoy día pensaba y yo decía, no lo hacemos. Es más fácil hacerlo con un hombre que hacerlo con Dios. Y eso pasa en la iglesia, le pasa a los cristianos. Muchas iglesias quisieran tener mucho contacto con el gobierno para ciertas cosas, ¿verdad? Y arreglan la iglesia y en fin, hacen un sinfín de cosas, ¿cierto? Para presentarse delante de las autoridades. Y lo vemos, ¿cierto? Muchas veces en los tedeum, ¿cierto? Cómo se prepara la iglesia, ¿verdad? Y todos ahí trabajan, no hay nadie que no quiera estar presente en ese momento. Pero cuando se dice que vamos a juntarnos, ¿cierto? Para ayunar o para orar, vienen las excusas, no puedo, eh, y en fin. Y no estamos aprovechando lo maravilloso que es acercarse a Dios a través de la oración. Claro, porque como no veo respuesta muchas veces, me desanimo o nos desanimamos. ¿Acaso ¿Acaso cuando un presidente dice o se proclama o se quiere proclamar un presidente, ¿cierto? Cuando ellos hacen su candidatura, prometen, y la gente cree y vota por ellos, ¿cierto? Y cuando llega el momento eh, que ellos son ya autoridad, ¿cierto? Ya proclamada, ¿dónde quedaron las promesas?
Pero aún así le siguen. Sin embargo, nosotros que tenemos un Dios que no es hombre para mentir, dice la palabra. Él lo que promete, cumple. A su tiempo, es a su tiempo. Por eso nosotros debemos someternos a la voluntad de Él. Entonces, si lo hacemos con los hombres, con mayor razón debemos hacerlo con nuestro Señor. Por ese motivo Jesús nos dice que antes de realizar cualquier petición delante de Dios debemos adorar y exaltar su nombre. Siempre debemos hacerlo así, de esa manera. Debemos adorar y exaltar su nombre. De acuerdo con el testimonio unánime de los 4 evangelios, Jesús llamaba Padre a Dios, siendo el evangelio según Marcos el que casi no usa el título Jesús enseñaba a sus discípulos a llamar a Dios Padre, lo cual no era un concepto ajeno en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 32:6. Esto no solamente ocurría en el Nuevo Testamento, esto viene de mucho antes. Y Deuteronomio 32:6 dice, así pagan ustedes al Señor, oh pueblo insensato e ignorante, no es él tu padre que te compró, él te hizo y te estableció. Aquí Moisés, ¿cierto?, haciendo quejándose ante el pueblo, pero él reconociendo, ¿cierto?, y diciendo, ¿no es él tu padre que te compró? Él te hizo y te estableció. El Salmo 103:13 dice, como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Isaías 63:16 dice, porque tú eres nuestro Padre, aunque Abraham no nos conoce, ni nos conoce Israel, tú, oh Dios, tú, oh Señor, eres nuestro Padre, desde la antigüedad tu nombre es nuestro Redentor. Jeremías 3:19 dice, yo había dicho cómo quisiera ponerte entre mis hijos y darte una tierra deseable, la más hermosa heredad de las naciones. Y decía, Padre mío, me llamarán y no se apartarán de seguirme. Malaquías 1:6 dice, el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos, a ustedes sacerdotes que desprecian mi nombre, pero ustedes dicen, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? Y Malaquías por último 2:10 dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No os ha creado un mismo Dios? ¿Por qué nos portamos deslealmente unos contra otros, profanando el pacto de nuestro Padre? Para los judíos Dios era visto como un ser santo, justo, temido por sus grandes juicios. La invocación de Padre tiene un doble significado. Por un lado, nos muestra el lado amoroso y compasivo de Dios al presentarlo como Padre nuestro. Y aquí quiero hacer una aclaración. Muchas veces nosotros humanizamos el nombre de Dios. ¿Y a qué me refiero? Que muchas veces cuando oramos y decimos papito, estamos humanizando. Es el Padre, Él es un Padre. Y esto yo creo que viene de la enseñanza cuando leemos, ¿cierto? Abba Padre. Y Abba Padre, si vamos al original, era una oración, ¿verdad? Donde es decirle, Padre, aquí estoy. O sea, es una reverencia, es con temor. No decirle papito, aquí estoy, no. Es Padre, aquí estoy, heme aquí. Eso significa Abba Padre. No es que no significa papito. Es una equivocación por tiempo que muchas veces eh, fue enseñado, pero no es así. Por eso no debemos nosotros humanizar a Dios. Si vamos a dirigirnos, cuando yo me dirijo al presidente, no le digo presidentito, o no le digo, no lo humanizo, más de lo que es. Señor, señor presidente. Entonces a nuestro Dios tenemos que decirle, Padre, heme aquí estoy. Entonces se nos enseña que es un ser glorioso al que debemos temer y reverenciar por su gran santidad y gloria, al estar sentado en su trono en los cielos.
Él es un Padre glorioso que debemos temerle, amados hermanos, y siempre demostrarle reverencia ante Él. Él es un Padre celestial. El concepto de Padre no es exclusivo del judaísmo o el cristianismo. De hecho, en la antigüedad los paganos solían atribuir paternidad y maternidad a algunas deidades que ellos adoraban. Sin embargo, nunca llegaron a igualar la santidad, amor y justicia de Dios verdadero, ya que eran dioses egoístas, amantes de placeres como sus adoradores y que estaban en constante lucha los unos con los otros. Según sus mitologías, ¿cierto? Algunos de sus deidades en ocasiones se unían en relaciones sexuales con los humanos, engendrando así semidioses. Ahora bien, el hecho de que aquí se llame Padre nuestro no significa que Dios es Padre de toda la humanidad, sino solamente de aquellos que han nacido del Espíritu Santo. Amén. Juan 1, del 2 al 13 dice, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Por tanto, el creyente puede acercarse a Dios en plena confianza. Consiste de que su Padre le ama y le escucha. Santificado sea tu nombre. Vimos, Padre nuestro que estás en los cielos, ahora santificado sea tu nombre. Según la invocación, la primera petición tiene que ver con santificar su nombre. ¿Pero qué significa esto? No olvidemos que cuando la Biblia habla del nombre de una persona, se refiere a las características del carácter de lo que lo identifica. Como por ejemplo, Dios cambió el nombre de Abraham, Padre exaltado, por el de Abraham, Padre de multitudes, haciendo referencia a lo que haría en su vida, hacerlo padre de una gran nación. Y así tenemos otros ejemplos como Jacob, usurpador, a Israel, al que lucha con Dios y los hombres y vence. Simeón, a Pedro, roca. Saulo, a Paulo, como pequeño, y etcétera, etcétera. Y así podemos ver lo que los nombres, ¿cierto?, tienen un significado. Por lo cual cuando Jesús dice, santificado sea tu nombre, lo que realmente quiere decir es santificado sea la persona de Dios. La palabra santidad significa ser separado de. Por tanto, al pedir que su nombre sea santificado, lo que pedimos es que su nombre sea tratado y reconocido de manera diferente a los dioses o ídolos de esta tierra. Para los judíos, el nombre de Dios era tan reverenciado que muchas veces ni siquiera se atrevían a mencionarlo. De igual forma, había un mandamiento que prohibía tomar en vano el nombre de Dios. Éxodo 27 dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente que tome su nombre en vano. Y esto es muy claro para nosotros. Nosotros conocemos, ¿verdad? Ya conocemos al Dios que servimos. Por lo tanto, nosotros no debemos tomar en vano el nombre de Dios. Si bien es cierto que Dios es nuestro Padre y tenemos la confianza de acercarnos a Él, también debemos guardar un temor reverente a su presencia, ya que es un Dios excelto en santidad. Dice su palabra que si Él es santo, nosotros también debemos ser santos. Y no tomar en vano el nombre de Dios. Si Él dice que Él es santo, entonces nosotros también debemos ser santos. Y si yo no procuro la santidad a través de la palabra, a través del conocimiento y del conocerle a Él cada día más, estoy tomando el nombre de Dios en vano. O sea, Dios es Dios para mí. Dios es el que está en la Biblia, es el que yo escucho a diario en la radio, pero no es el Dios que yo realmente debo exaltar. También nosotros santificamos su nombre cuando testificamos con nuestra conducta una vida piadosa delante de los hombres. Para que su nombre sea santificado, nuestro testimonio tiene que ser tal
que Dios tiene que ser glorificado como los hombres vean la obra que Él ha realizado en nuestras vidas. Para mí, esta fue una enseñanza en los comienzos. A mí siempre me enseñaron de que un cristiano debe mostrar un buen testimonio. Fue una de las primeras enseñanzas que recibimos. Y no digo que soy perfecto, claro que no, no lo soy. Ni nadie lo es. Solo Cristo es perfecto. Pero tratamos de dar un buen testimonio. Y eso es importante, amados hermanos. Porque recuerda que nosotros somos sal y luz. Somos luz para este mundo que está en tinieblas. ¿Y cómo vamos a dar esa luz? ¿A través de qué? A través de la palabra. Mostrar el verdadero sentido a la vida a través de la escritura. ¿Para qué fuimos llamados? La verdadera adoración y exaltación de su nombre está en nuestra manera de vivir, ya que nosotros somos sus cartas leídas. Así dice la palabra en Corintios 3, 2 al 3, dice, ustedes son nuestra carta escrita en nuestros corazones, conocida y leída para todos los hombres, siendo manifiesto que son cartas de Cristo redactadas por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Por tanto, cuando oramos, santificando sea tu nombre, perdón, por tanto, cuando oramos, santificado sea tu nombre, no solo debemos esperar que su nombre sea exaltado entre las naciones, sino también debemos pedirle a Dios la sabiduría y la capacidad de vivir rectamente en este sistema pecaminoso, a tal punto que su nombre no sea blasfemado por nuestra causa. Nosotros debemos cada día, amados hermanos, santificarnos, porque es de la única manera que nosotros podamos demostrar al Dios que nosotros queremos dar a conocer, ¿verdad? Vamos a poder hacia afuera, ¿cierto? Demostrarle al mundo que este Dios que nosotros servimos es un Dios verdadero que nos ha cambiado, que nos ha mudado de ese viejo hombre a una persona nueva, que verdaderamente, así como lo decía Pablo, más no vivo yo, Cristo vive en mí. Y como hemos estado escuchando palabras, ¿cierto? Muchas veces debemos ser mártires, amados hermanos. Que cuesta, sí, cuesta, pero para eso fuimos llamados. Para eso fuimos llamados, amados hermanos. Va a llegar un momento que vamos a tener que dar la cara y vamos a tener que dar el testimonio que somos verdaderos hijos de Dios. Y debemos estar preparados. Dios nos está preparando a su iglesia en este tiempo para ver quiénes son realmente, quiénes son los verdaderos hijos del Señor. Efesios 4:1 dice, yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con la que han sido llamados. Esto lo escribió Pablo. A mí bueno, muchos de los personajes que salen en la Biblia, hombres, ¿cierto?, de Dios, Pablo para mí fue uno de los importantísimos, siendo un hombre que perseguía a la iglesia, sin embargo Dios cambió el corazón de este hombre y ya vemos lo que él hizo. Él evangelizó prácticamente a toda Asia, al mundo en ese tiempo, al mundo entero, predicando, dejando de lado muchas cosas, porque él entendía.
Él entendió, amados hermanos, que tenía que honrar a Dios. Otra parte del Padre Nuestro dice, venga tu reino. La segunda petición de la oración modelo es, venga tu reino. En los evangelios la palabra, el reino de Dios y el reino de los cielos se usan indistintamente y se refiere al gobierno soberano, glorioso y poderoso de nuestro Señor. El concepto del reino de Dios no es exclusivo del Nuevo Testamento. De hecho, en el libro del profeta Daniel se hace mención de un reino eterno que se establecerá en esta tierra. Daniel 7:14 dice, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Y el profeta Isaías nos da más detalles en cuanto a dicho reino mesiánico. Dice Isaías 49:6, dice, Dios, dice él, poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Por tanto, para los judíos no era un tema nuevo, al contrario, ellos vivían esperando el establecimiento del reino de Dios en esta tierra. Por ejemplo, José de Arimatea, un miembro del Sanedrín, la Biblia declara que él esperaba el reino de los cielos. Marcos 15:43 dice, vino José de Arimatea, miembro prominente del concilio, que también esperaba el reino de Dios, y llenándose de valor entró a donde estaba Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. También el ladrón, cierto moribundo que murió clavado junto a Jesús en la cruz, le suplicó que se acordara de él cuando viniera en su reino. Lucas 23:42. Y añadió Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, le decía. Jesús enseñaba acerca del reino de Dios. Mateo 3:2 dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Sus parábolas tratan acerca del reino de Dios también en las cartas del Nuevo Testamento. Los apóstoles hablaron acerca del reino de Dios en Romanos 14:17, 1 Corintios 4:20, en Gálatas 5:21, en Colosenses 4:12 y etc. El reino de su amado Hijo, en Colosenses 1:13, su reino celestial, en 2 Timoteo 4:18, su reino inconmovible, Hebreos 12:28, el reino de Cristo, Efesios 5:5, y el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en 2 Pedro 1:11. Muchos confunden el reino de Dios con la iglesia, sin embargo son dos conceptos diferentes, aunque la iglesia tiene parte en este reino glorioso. Muchos creen que este reino comenzó cuando la profecía de Joel del derramamiento del Espíritu Santo se hizo realidad en el día de Pentecostés, Joel 2:28 y 29, o Hechos 2, 1 al 13. La palabra griega que aquí se traduce como reino es basilea e involucra tres aspectos importantes: el territorio sobre el cual él reina, la dignidad real, su majestad y gloria, y el ejercicio de su poder soberano y su reinado efectivo. Por tanto, podemos decir que la petición de venga tu reino se orienta más a la tercera, ya que si bien es cierto su reino está entre los creyentes, no ha llegado a la consumación completa, la cual iniciará cuando Jesús venga en gloria y en su segunda venida y reine para siempre. En nuestras peticiones nunca debe faltar aquella que exprese nuestro anhelo porque Dios establezca su reino entre nosotros. Por eso el Señor en el libro de Apocalipsis, en su último capítulo, alienta a los cristianos a mantenerse santos y preparados, esperando ardientemente su segunda venida. Apocalipsis 22, del 17 al 20 dice, el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed venga, y el que desee que tome gratuitamente del agua de la vida. El que testifica de estas cosas dice, si vengo pronto, amén, ven Señor Jesús. Amén. Amados hermanos, espero, me falta el tiempo. Creo que vamos a seguir cuando tenga otra oportunidad desglosando esta oración modelo que Jesús nos enseñó. Que no la tomemos como
algo que así debe ser literalmente, sino que Él estableció cómo debemos hacerlo. Primero Él dice que debemos dirigirnos al Padre. Debemos de saber, amados hermanos, que nosotros no nos lo estamos dirigiendo a cualquier persona. Más vale, amados hermanos, tener una oración corta, pero sincera, una oración donde realmente tú te derrames delante de Dios. Si hay textos que puedan venir a tu mente, es válido, pero debemos hacerlo de corazón, amados hermanos, porque Él sabe lo que nosotros eh, nos falta, Él sabe las necesidades de cada uno de nosotros y no debemos desmayar, debemos seguir adelante, amados hermanos. La oración es importante dentro del cuerpo de Cristo. Yo sé que muchos en el tiempo de oración que tenemos, muchas veces a lo mejor están cansados de escuchar siempre las mismas eh, peticiones, pero es necesario. Pero también es necesario, amados hermanos, que nos acordemos aquel que por el cual nosotros nos dirigimos a pedir todas estas peticiones. Porque pedir por pedir ya se vuelve como decía el texto al principio, que nos volvemos, ¿cierto?, como los fariseos, que repiten y repiten. No nos olvidemos, amados hermanos, que la oración debe ser de una forma piadosa, donde demostremos verdaderamente que estamos dirigiéndonos al Padre, no al Padre terrenal, sino que al Padre celestial, aquel que nos creó, que nos formó, que nos escogió, que nos dio vida eterna a través del Hijo de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria y a Él sea la honra por siempre, amados hermanos. Espero que esta palabra nos quede en nuestro corazón y que podamos meditar, amados hermanos, que de aquí en adelante le pidamos al Señor que nos dé sabiduría para poder orar, que nos dé entendimiento, que oremos conforme a su voluntad y vamos a ver cómo Dios va a responder, porque Dios responde, Él responde, amados hermanos. Cierra tus ojos en esta noche. Padre, te damos gracias en esta noche, Dios mío. Gracias te damos, Padre, por esta tu palabra, Dios mío. Oramos para que esta palabra pueda quedar, Señor, en el corazón, Señor, pueda quedar escrita en nuestro corazón y poder meditar cada día más y más en tu palabra. Oro, Señor, para que podamos, Señor, seguir adelante, Dios mío, creyendo en ti como Padre, Padre eterno, que nos ha dado el privilegio de ser llamados hijos tuyos, Dios mío. Por eso nos dirigimos ante ti como ese Padre que se merece toda nuestra exaltación, Señor. Tú te exaltamos a ti, Dios mío, te honramos a ti, te glorificamos, Dios mío, y te reconocemos como tal, Dios mío, como Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay nadie como tú, Dios mío. Por eso en esta tarde dejamos todas nuestras ansiedades, todas nuestras preocupaciones delante de ti, porque tú conoces, Dios mío, cada necesidad. Tú las conoces, Padre. Hay mucha necesidad en tu pueblo, Dios mío. Yo oro, Señor, para que cada petición, Señor, esté delante de ti, Señor, y puedas tú, en tu voluntad, Dios mío, traer respuesta a cada uno de mis hermanos y aún de mi propia vida, Dios mío. Bendice, Señor, a tu iglesia, bendice a todo oyente en esta tarde y te damos a ti el honor, mi Dios. Gracias te damos en esta noche. Amén y amén. Que el Señor... Somos Iglesia Ciudad de Dios, palabra, fe y conquista.
Nuestra misión y pasión es cumplir la gran comisión dada por el Señor Jesucristo: predicar con fidelidad el Evangelio, las buenas noticias de salvación y formar discípulos que sigan la visión de Cristo. Te invitamos a nuestras reuniones dominicales a las 11 horas. Estamos en Hipólito Sala 2035, Cerro Navia, Santiago de Chile. Y visítanos en nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga y te transforme por el poder de su palabra.